Why do we do what we do? Answering this fundamental question drives us all. Why do we exist? Why do we go to work every day? Does what we do matter? Knowing why brings purpose and meaning to our actions, as individuals and as a company. So, what is our collective purpose at Equifax? We talk to you, our customers, people around the world. And we heard how we help people attend university, start a new job, buy a new home, purchase a car, and even start a new business. From their first financial transaction to fulfilling their dreams of retirement, Equifax is helping people live their financial best. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a Ignite Live, las tendencias que mueven el mundo, evento que Equifax ha organizado para abordar las tecnologías e innovaciones que están revolucionando los negocios. Mi nombre es Patricio Silva, director de Digital Bank Latam, y para mí es un honor que me hayan invitado a moderar este evento, ya que se trata de una actividad organizada en conjunto por el Cluster PEC, conformado por Perú, Ecuador y Chile, para clientes y empresas de dichos países. Pero como sabemos que este es un evento que está trascendiendo fronteras, es para todos los que se estén conectando en Latinoamérica y, por qué no, en el mundo. Este evento partió hace 2 años, haciendo un poco de historia en Estados Unidos, donde está la casa matriz de Equifax, y a partir de hoy se repetirá anualmente en este lado del mundo. Por eso les damos nuevamente la bienvenida a la primera edición de Ignite Live PEC. Durante 3 días estaremos revisando de la mano de importantes speakers internacionales algunos interesantes casos de éxito y aprendizajes que se han obtenido durante el último año en el ámbito de innovación, la transformación digital, el manejo de datos, la inteligencia analítica y la cobranza, entre otras temáticas. El día de hoy se titula Big Data y Geoanalítica, el poder diferenciador de los datos. Pero ¿quién mejor para contarnos sobre esta jornada que Carlos Johnson, gerente general de Equifax para Perú, Ecuador y Chile? Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Patricio, muchas gracias por tu introducción que nos llena de grandes expectativas para este importante evento online que hemos preparado. Claramente, todos sabemos, nos hubiera gustado hacerlo en vivo, ¿ya? Para conectarnos aún más, pero al mismo tiempo nos podemos contactar más personas a través de estos medios. En el contexto actual es la forma en que tenemos que hacer este tipo de eventos. Aunque sí hay que tener en cuenta que lo positivo de la pandemia, si es que tiene algo positivo, es la proliferación de actividades remotas que nos han permitido relacionarnos a la distancia con todos ustedes. Hoy tenemos gente, mira tú, conectada de Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay e incluso de Estados Unidos. Así que vaya mi saludo a todos ellos y agradecimiento para todos por acompañarnos hoy día. Como comentaste, Patricio, hoy celebramos el hito del primer Ignite Live, actividad que nació con el objetivo de conectarnos para abordar las principales tendencias para los negocios, de modo de aportar a la conversación e inspirar ideas para que ustedes puedan optimizar la gestión en sus propias empresas. Durante el último año y medio hemos vivido tiempos desafiantes y no solo nuestra vida ha cambiado, sino también la forma en que hacemos las cosas en las empresas. La experiencia de cliente se volvió distinta y más importante que nunca y aprendimos que la cercanía en la interacción presencial debe replicarse cuando nos relacionamos de forma remota, lo que es un tremendo desafío. A esto, ¿cierto?, se suma que las empresas han debido mejorar en aspectos como la producción, la logística, el desarrollo de mejores canales digitales y en algo muy relevante para la eficiencia de negocio, el uso de la inteligencia analítica con el uso de datos diferenciadores que permitan optimizar la productividad y, por supuesto, el presupuesto siempre presente. Hoy estaremos abordando cómo el Big Data y la información geográfica se pueden combinar
para desarrollar mejores estrategias de negocios capaces de identificar más y más oportunidades de crecimiento. Solo para graficar cómo el uso de los datos se ha masificado durante la pandemia y está revolucionando ámbitos que quizás no teníamos en el radar, hoy importantes jugadores de fútbol en Europa están contratando asesores en Big Data para negociar mejor sus contratos con información objetiva sobre su performance a lo largo del año. Algo como lo que vimos en una película el año pasado o antepasado, ¿cierto?, relacionada con el básquetbol, creo, en Estados Unidos. O algunas investigaciones en España han podido desarrollar modelos predictivos sobre la respuesta de los individuos frente al COVID, en base a la información sobre su historial médico y la respuesta a tratamientos anteriores. Bueno, los datos están en todas partes, ¿cierto? El desafío es llegar a los datos correctos y aplicarles inteligencia analítica para que pasen de ser mera información o meros datos a información realmente de valor. Para abordar este apasionante tema contaremos con la presencia de destacados speakers. Primero que nada, Andrés Palacios, Data Lab de Amazon, un invitado de lujo para conocer su visión sobre este tema y conocer los aprendizajes de esta enorme empresa durante este tiempo. También nos acompañará Douglas Montalbao, director de Adobe Experience de LATAM, otra empresa innovadora y pionera en el mundo, para contarnos sobre su experiencia y cómo ha ayudado en todos los procesos durante la pandemia a sus clientes. También nos acompañará nuestro líder de Data Analytics e Innovación de Equifax a nivel global, Prasanna Doré, un invitado de lujo, quien estará conversando con Andrés Silveira, nuestro vicepresidente de Data y Analytics para LATAM, sobre las tendencias y perspectivas en el mundo de los datos, no solo en nuestra región. Y Natalia Sampietro, nuestra Chief Data Officer para LATAM, junto a Nelson Betancourt, manager de Equifax Map City, estarán presentando una mirada en 360 grados de los datos disponibles en la actualidad, la importancia de la data positiva y de los datos geográficos para el desarrollo de más y mejores estrategias de negocios. Bueno, y sin más, los invito a disfrutar el encuentro de hoy y a inscribirse en las jornadas de mañana y el miércoles, ya que estaremos abordando temas muy contingentes como el mundo de las nuevas soluciones globales, la gestión de riesgo, el crédito y la cobranza. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, adelante Patricio. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Y tal y como lo mencionaste, esperamos que la versión 2022 de Ignite Live sea en vivo y podamos volver a reunirnos. Tenemos que ver con qué país vamos a partir este evento de manera presencial, si están dadas las condiciones. Y antes de entrar en materia, de que partamos con la primera presentación y su respectivo speaker, quiero comentarles dos dinámicas que vamos a tener durante esta jornada. La primera es que en el transcurso de algunas presentaciones recibirán algunas preguntas para que puedan interactuar con nosotros. La idea es que nos podamos conectar y conocer, así que los invitamos a participar. Y lo segundo es que si tienen dudas puedan ir dejándolas en el chat del evento para que puedan recibir respuesta por parte del equipo de Equifax, que va a estar conectadísimo esperando por sus preguntas. Ahora sí, me complace presentar al primer speaker para ya dar el go a este Ignite Live, y se trata de Douglas Montalbao. Él es director de Adobe Experience Cloud para Latinoamérica y nos va a estar contando y nos va a estar explicando también sobre cuál es la estrategia de datos para un mundo digital. Así que, Douglas, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y al equipo de Adobe, el escenario es tuyo. ¡Vamos! Muchas gracias, Patricio, por la introducción. Gracias, Equifax, por la invitación a este gran evento tan interesante, los temas que tocaremos acá en esos 2 días. Bienvenidos a todos. Imagino que acá estamos de varios países de Latinoamérica: Chile, Perú, Ecuador y otros países, me imagino también. Espero que estén todos sanos en sus casas, con sus familias. Me apasiona demasiado el tema que vamos a hablar hoy, que es cuál es la estrategia de datos en un mundo digital, ¿no? Con todo el avance que hemos tenido, incluso impulsado por la pandemia,
El mundo hoy es completamente digital, no es novedad para nadie, eso es algo que es un hecho, lo estamos viviendo nosotros como personas. Pero ¿cómo cambia todo ese nuevo mundo en relación a mi estrategia de datos? Antes de hablar de estrategia de datos, quiero dar un paso atrás y refletir un poco por qué es tan importante hoy en día los datos, por qué es tan importante tener una estrategia clara de captura y activación de datos. Esta frase me encanta, es de nuestro CEO, Shantanu Narayan, que habla que personas ya no compran productos, personas compran experiencias. Y es un hecho, principalmente en los días de hoy. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué los datos se hacen tan importantes en un contexto que la gente ahora compra experiencias? Para nosotros, nuestra visión desde Adobe, y hemos construido nuestro negocio en base a esta visión, precio y producto ya son commodities. Si pensamos bien, independiente de la industria, si es una telco, un retail o un banco, el precio del producto es un commodity. La decisión del consumidor por una marca o por otra es por la experiencia que va a recibir. De hecho, yo he tenido la oportunidad de vivir en diferentes países de Latinoamérica y cuando llegué a vivir a México, ¿qué es lo primero que uno hace? Abrir una cuenta corriente, ¿cierto? Entonces, cuando preguntaba en la oficina, o sea, ¿qué banco me recomiendan? Nadie me habló de que este banco tiene una mejor tasa de interés, este banco no te cobra nada por tu cuenta corriente o por tu tarjeta de crédito. Lo que todos me hablaban eran de las experiencias digitales que cada banco entregaba. Ese banco sí te permite hacer 100% de tus actividades y tus transacciones digital. Ese banco no, tienes que ir a la sucursal, la activación no es online, es completamente offline. Ese banco, la verdad, tiene un servicio terrible. Entonces, las personas hoy en día compran experiencias, no compran productos. Y para entregar experiencias diferenciadas, los datos son claves. No hay cómo entregar experiencias, personalizar contenido, si yo no conozco muy bien a mis clientes. En nuestra visión, ¿qué están haciendo las empresas que ya están muy enfocadas en ser negocios de experiencias digitales? Primer paso, conocen a sus clientes y son relevantes. Y ahí donde los datos son esenciales, ¿no? Capturar toda esa información, integrar esa información y poder activarla. Estas empresas también hablan en una única voz, ¿no? La diferencia entre ser un cross-channel y un multicanal, ¿no? No voy a hablar con mi cliente solamente por diferentes canales, pero voy a hablar de forma orquestada en esos diferentes canales. Los clientes quieren sentir eso, ¿no? Y tienen benchmarks, comparan. Muchas veces lo que queremos nosotros es que mi banco, mi telco, mi retail o el proveedor del servicio que sea como Netflix, que yo empiezo a ver una serie en mi habitación, voy al living y sigo, ¿no? Del mismo lugar que estaba, o quizás empiezo en mi televisor, después lo muevo a la tablet. O sea, es totalmente cross-channel y totalmente sin quiebras. La jornada es continua. Estas empresas personalizan contenido también. Si me conoces a mí, si tienes acceso a mi información, yo quiero que tú me entregues productos, ofertas y que interactúes conmigo de forma personalizada, porque yo soy único. No quiero ser tratado igual como todos tus clientes. Y al final del día son esas empresas que sorprenden, que hacen cosas que uno no espera. A veces pasa, no sé, Spotify es un buen ejemplo, ¿no? Que uno muchas veces sueña con una canción, despierta, pone en Spotify y te recomienda esta misma canción, ¿no? Ese es sorprender a los clientes. Y para aterrizar más ese concepto, me gustaría mostrarles un video de que para nosotros es un foco en poner el cliente en el centro y entregar las mejores experiencias posibles. Veamos. Everybody on the floor! This is a robbery! Don't move! Get down now! Don't move! Get down and stay down! You move! The money! Money! Open the vault! Mr. Johnson? Eric Johnson? How does she know your name? I don't know. Your mobile app pinged us when you walked in. Looks like you were on our website and thinking about buying a house. You moving out, man? I need my space. You may think you can't afford a new home, but we have some amazing new rates. I could text them to you. Oh, those are fantastic. And Mr. Davis? Yeah, it's me. Did you click on one of our emails about consolidating your student loans? Maybe. Oh, well, we can help you with that too. Hey, what are you doing? This is a robbery, remember? We gotta go! Come on! Can I lock those rates in on the app? Well, of course you can, sugar. Thanks. Un excelente ejemplo, ¿no?
de que todo empieza con el cliente, cómo pongo el cliente en el centro de mis decisiones y voy orquestando esa jornada personalizada. O sea, la situación obviamente no es la que queremos nosotros, pero muestra muy bien, independiente de la situación, si pongo el cliente en el centro y orquesto decisiones que son cross-canal, eso es lo que, la experiencia que el cliente, independiente del cliente que sea, debería recibir. Pero ese tema es cada vez más complejo. Poner el cliente en el centro, interactuar con ese cliente en tiempo real, orquestar multicanal, porque sabemos que estamos viviendo la era de las personas conectadas. ¿Y qué significa eso? ¿No? El journey de los clientes es cada vez más complejo. Antes el cliente recibía un incentivo, buscaba un producto, lo compraba, una transacción estaba hecha y era algo 100% lineal, ¿no? Una secuencia sin quiebras. Incentivo, revisar producto, comprar transacción. Incentivo, revisar producto, comprar transacción. Y hoy en día ha cambiado completamente. Hoy los consumidores tienen acceso a diferentes canales, a diferentes formas de acceder a nuestros productos, aprender de nuestros productos, aprender de nuestra empresa, a través de videos, a través de canales internos, a través de canales externos de redes sociales. Entonces, muchas veces los consumidores saben más de nosotros que nosotros sabemos de nuestros propios consumidores, ¿no? Cuando llegan a la tienda a comprar algo, ya saben exactamente qué quieren, cómo quieren, el precio que van a pagar, porque ya han hecho todo el análisis y todas las comparaciones posibles. Entonces, eso hace con que esa balanza ahora está mucho más hacia el consumidor que la propia empresa. Como la empresa hoy resuelve el problema de que el consumidor está empoderado y tiene acceso a todo ese mundo de canales y de informaciones y de cosas que están pasando en tiempo real y al mismo tiempo. Entonces, el desafío no es pequeño. Para tratar de resolverlo, las empresas, obviamente, eso no es algo nuevo, intentaron y siguen intentando armar sus bases de datos, sus fuentes de información, para poder reaccionar a ese consumidor y poder atenderlo de la mejor forma posible. De hecho, salió un análisis, un reportaje que ya lleva algunos años de Economist, que habla que hoy los datos son el nuevo petróleo, ¿vale? Pero hay un desafío ahí. Entonces, el dato es el nuevo petróleo. Muchas empresas van a construir sus business, sus negocios alrededor de los datos porque hay mucho valor. Pero el desafío era que no todas las empresas tenían una estrategia clara de cómo ser una empresa de petróleo, siguiendo la analogía. Muchas han intentado explorar su propio petróleo, otras han decidido salir a buscar petróleo, importar de otros países, ¿no? Por decirlo así. Entonces siempre decimos, ¿qué quieres ser en ese nuevo mundo de los datos? ¿Quieres ser de los que importan petróleo o quieres ser de los que tienen su propia producción de petróleo? Pero muchos han fallado, ¿no? Muchos que han decidido tener su propia producción de petróleo invirtieron mucho dinero en comprar tecnologías, en capturar la información, en integrar datos, pero la gran mayoría creó lo que nosotros llamamos de un cementerio de datos, porque no estaba la visión de la activación de esos datos. No me sirve mucho si yo capturo la información, si yo aplico inteligencia artificial, si no logro activar ese dato de vuelta en mi estrategia en tiempo real cuando el cliente está en mi canal, cuando el cliente está en la aplicación móvil o cuando el cliente está en la página web o en el CRM o donde esté ese cliente. Entonces, lo que hicieron muchas empresas fueron crear cementerios de datos de millones y millones y millones de dólares, pero al final del día no lograban una estrategia clara por no activar toda esa información. Algunos desistieron de tener sus propios datos y dijeron, yo quiero importar datos, donde entraron muy fuerte los third-party cookies, el concepto de que si yo no tengo información disponible, ¿no? Para tomar mis decisiones de marketing, qué producto ofrecer, cómo personalizo contenido, varias empresas empezaron a ofrecer a través de third-party cookies de terceros, esa opción. Tú no tienes información de tus consumidores, pero yo te la puedo entregar. ¿Y por qué no? Suena interesante, suena fácil, suena un poco riesgoso quizás, pero una cosa que era fácil, sencilla de hacerlo y fácil de ejecutar. ¿Y qué es un cookie? La verdad, son pequeñas líneas de código que uno coloca en sus servidores web para poder traquear lo que están haciendo los consumidores en las diferentes páginas web. Si yo hice clic en un banner, si yo entré a un blog que habla de temas de deportes, o si estuve leyendo una noticia que habla de temas económicos. Entonces, cada vez que uno está en Internet navegando, se va capturando esos rasgos de información para definir el perfil de ese consumidor. Y esos third-party cookies, la verdad, lo que se hacían era integrar todo eso y después vender de vuelta a las mismas empresas para que pudiesen tomar sus decisiones,
para que pudiesen hacer el rastreo en las propiedades, enriquecer la data, para poder comprar publicidad digital y poder medir el resultado de esas campañas digitales. Pero había un desafío y un problema muy grande. ¿Qué pasa con la privacidad de nuestros consumidores? ¿Qué pasa con nuestra propia privacidad como consumidores y como personas que utilizamos la web en el día a día, con la privacidad de nuestros hijos? Quizás yo no quiero que otras empresas sepan las páginas que yo estuve viendo, qué producto estuve mirando. Si yo voy a tener un bebé y empiezo a buscar temas de bebés, yo no quiero que las otras empresas sepan que mi esposa está embarazada. Ese es un dato privado mío. Pero todo ese mundo de los third-party cookies como que ignoraba un poco, por decirlo así, el tema de la privacidad. Acá hay un ejemplo muy bueno, que es un ejemplo real, de una persona que navegó 45 minutos, aleatorio, en 20 páginas diferentes, 20 sitios web diferentes, y al final de esos 45 minutos, 369 empresas habían capturado datos de esa persona. Entonces, imagínense, yo navegué en 20 sitios solamente, ¿no? Pensando que mi información quizás iba a quedar ahí, y hay 369 empresas que capturaron mi información, que saben exactamente qué hice, qué estuve mirando, qué compré, cuáles son las cosas que estoy buscando, cuáles son mis necesidades. Entonces, complejo. Para resolver el tema, los grandes de la industria, Apple, Firefox y Google, han tomado iniciativas, han tomado una actitud de, ¿sabes qué? Tenemos que preocuparnos con la privacidad de los consumidores, porque los consumidores están cada vez más preocupados con eso, y es un deber nuestro actuar ahí. Entonces ya Apple y Firefox ya empezaron a eliminar esos third-party cookies de sus navegadores, y Google ya anunció que lo va a eliminar en los próximos años de forma gradual. Y ese es un cambio gigantesco, porque acuérdense que inicialmente hablamos, habían dos tipos de empresas. Una empresa que decidió tener su propio petróleo, sus datos de la propia empresa, muchas fallaron, y las que lograron realmente personalizar y generar experiencias diferenciadas para sus consumidores fueron las que empezaron a confiar en cookies de terceros, donde otra empresa les manejaba los datos y ellos lo que tienen que hacer solamente era pensar en la estrategia. Con ese cambio que está impulsando ahora Apple, Google y Firefox, todo eso cambia, ¿no? Los cookies desaparecen, los cookies de terceros, y toda esa estrategia de no voy a ser yo responsable por capturar mi propia data, eso ya no existe. Las empresas sí tienen que tomar una decisión de qué es lo que van a hacer. Y según nuestra visión, ese es el camino. Primero que todo, enfocar en sus propios datos, cómo capturar datos de los diferentes canales, cómo tener toda esa información a la mano, ¿no? Hacer alianzas con otras empresas de la misma, que no sea de la misma industria, o empresas del mismo conglomerado del grupo, o empresas que van a trabajar con ventas de datos, pero siempre con el consentimiento de los clientes, y principalmente activar todos esos datos. Entonces, la estrategia hoy se divide en tres grandes pilares: mis datos de mis propios clientes y mis propiedades digitales y mis canales digitales, datos de alianzas que yo puedo traer, pero siempre que esas alianzas el consumidor haya aprobado, haya consentido que esa empresa que me está haciendo la alianza, ¿no?, pueda hacer eso con mi información. Y lo más importante de todo, para no seguir fallando y creando los cementerios de datos, la activación de esa información. Y todo eso muy basado y muy drivado, muy direccionado por el consentimiento de los consumidores y de los clientes. Porque esa confianza de que si yo te estoy compartiendo mis datos serán bien utilizados, es lo que los consumidores hoy en día están buscando. Entonces, en todo ese desafío nacen las CDPs, que es un concepto que está ahora en ascendencia, que está creciendo bastante. Me imagino que varios de ustedes ya lo escucharon, que son los Customer Data Platforms, que viene como una propuesta de resolver exactamente lo que hemos hablado hasta aquí, que es cómo capturo toda la data, cómo la agrego. Acá es un ejemplo del CDP de Adobe. Entonces nosotros podemos capturar la información de diferentes tecnologías, de diferentes canales, tanto canales internos como canales externos, cómo crear esa gobernanza de datos, ¿no? ¿Qué datos yo puedo utilizar en campañas, qué datos no? ¿Qué datos son privados del cliente y solamente tienen que estar guardados dentro de la empresa, no lo puedo utilizar para hacer campañas de marketing? ¿Cómo crear la visión única? Porque Douglas es Douglas. Si yo estoy en las redes sociales, si estoy en la página web de esa empresa, de ese banco, de esa telco, si estoy en la aplicación móvil, yo soy Douglas. Si estoy en el CRM,
Y todavía las empresas están sufriendo un poco para tener esa visión unificada. Me tratan diferente si yo estoy en la página web, si yo estoy en la aplicación, si estoy en el CRM o si estoy en redes sociales. ¿Cómo capturar todo eso y unificar para tener esa visión única, para que tratar a mi cliente como único que es? Teniendo esa visión única, ¿cómo aplico inteligencia artificial para entender qué necesita ese cliente? ¿Cuál es la próxima mejor oferta que le voy a hacer? ¿Qué contenido le voy a entregar? Y ahí después, el último paso, que es el más importante, cómo yo activo de vuelta todo eso en los canales digitales, en las redes sociales, en mi CRM, donde sea. Entonces, y ahí se cierra el ciclo. Capturo data, creo la visión única, aplico inteligencia, identifico necesidades y activo de vuelta a los mismos canales donde están los consumidores. ¿Y cómo hago todo eso en tiempo real? Entonces, lo que las empresas tienen que ser capaces de ejecutar con los CDPs, y son tecnologías que fueron hechas para eso, es exactamente en vez de seguir trabajando como silos, que cada canal va a producir su propia base de datos y esos datos quedan ahí dentro de esas áreas. No, rompamos ese paradigma, pensemos en el cliente, en su journey, en su jornada completa, desde que está descubriendo cómo utilizar el producto, está considerando, lo compra, lo usa, lo renueva, que el journey del cliente yo pueda capturar toda esa información, independiente si ese journey empezó en un canal externo, en un canal interno, en un canal online, offline. Yo tengo que ser capaz de capturar todo eso, integrar y devolver esos canales cuál es la próxima mejor, ¿no?, acción que yo voy a tener con ese cliente. Y todo eso tiene que estar pasando en tiempo real, que es lo que esperan nuestros consumidores. Un ejemplo de Adobe, nosotros implementamos nuestro CDP en nuestro propio adobe.com. Adobe es muy conocido por su mundo creativo de Creative Cloud, donde nuestra tienda principal es adobe.com. Entonces, para actualizar la información de los clientes que tenemos ahí, que es una base de 970 millones de clientes, Adobe antes se tomaba 72 horas para tener esa visión única de cada uno de esos 970 consumidores. Hoy nos demoramos 10 segundos para capturar, integrar, crear la visión única, identificar cuál es el próximo paso que voy a tomar con el cliente y activar de vuelta. O sea, de 72 horas a 10 segundos. Para eso nacieron los CDPs y para eso nació ese nuevo concepto de que no solo importante es capturar data, pero que también es generar la visión única y poder activar. Y es un cambio tan grande de paradigma en la industria que nuestro CEO también nos dijo esa frase hace poco que me encanta, que comenta, así como hoy es impensable una empresa existir sin un RP, en el futuro será imposible operar sin un CDP. Si queremos realmente actuar, como venimos hablando, ¿no?, los clientes ya no compran productos, compran experiencias. Y dado toda la complejidad que es el journey de ese cliente, y queremos actuar en tiempo real, un CDP es esencial. Y ahí, para terminar, nosotros en Adobe también creemos que para generar esas experiencias diferenciadas, uno tiene que ir mucho más allá de los datos. Los datos son el primer paso. El segundo paso es poder entregar contenido personalizado, ¿no? ¿De qué me sirve conocer a mi cliente, entender que es único, entender sus necesidades, si el contenido que yo le entrego es general, ¿no? Es genérico, no es personalizado para él? Entonces, también tener esa capacidad de generar contenido en escala para cada uno de mis 10 millones de clientes. Otro paso importante es la capacidad de orquestar todo lo que está pasando en tiempo real. Como hemos hablado, el journey es mucho más complejo hoy en día y está ocurriendo en tiempo real. ¿Cómo yo voy capturando toda esa información? Voy orquestando y devolviendo información en esos canales, siendo ellos internos y externos. Otro paso importante es la capacidad de personalizar eso en escala. Entonces, las personas son únicas, la tengo que entregar ese contenido único en el canal que esté ahí en tiempo real, siendo un canal mío interno o siendo un canal externo. Y finalmente, ser capaz de hacer con que cada una de esas experiencias sea una posibilidad de compra, o de vender un servicio a mi consumidor. Si el consumidor está viendo un video de algo, de mi marca, ¿por qué no puedo aprovechar ese momento y hacerle una venta ahí mismo? Si el cliente está en la aplicación móvil, se está estudiando sobre un producto, aprovechar todos esos momentos de interacción y tratar de, en ese minuto, ejecutar lo que nosotros como empresa estamos buscando, que es venderle a ese cliente a través de esas experiencias que le estoy entregando. Y finalmente, hemos hablado un montón de cómo utilizar los datos de forma inteligente para generar ese diferencial, para ser una empresa enfocada en experiencias digitales. Pero les quiero dejar un último video para mostrar que a veces
también tenemos que estar enfocados que estamos utilizando los datos de forma correcta. Muchas gracias y un buen día a todos. Peter, come take a look at this. Mr. Daniels. Look at this. What's this? The numbers, they keep getting bigger and bigger. The clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. Yes, sir. Ay, motto traffic. More shipping, more shipping. I need more trees. More trees? I'll get you more trees. Hey, take a look at wood pulp. Whoa. Everything you got on wood pulp right now. He really loves that thing. Gracias nuevamente, Douglas, por acompañarnos hoy. Ha sido muy interesante lo que nos has compartido. Sin duda nos deja mucho para analizar y evaluar cómo estamos abordando estos desafíos en cada una de nuestras empresas. Sobre todo me quedo con algunas partes que nos dijiste donde hoy día las personas están comprando experiencia y no producto, donde lo más importante es conocer hoy a nuestros clientes y estas nuevas tendencias de los CDP. Y avanzando con la agenda, en el transcurso, ahora me toca presentar a dos cracks del Big Data y la inteligencia analítica. Uno es proveniente de la India, pero vive en los Estados Unidos. Y el otro es un argentino que vive en Chile. Pero más allá de esta similitud, donde emigraron de sus países, ambos comparten una misma pasión, y son los datos. Para conversar sobre cómo el Big Data y la analítica están impactando hoy los negocios, dejo con ustedes a Prasanna Dore. Él es director de Datos, Analytics e Innovación de Equifax a nivel global, y a Andrés Silveira, vicepresidente de Data y Analytics de Equifax para LATAM. Bienvenidos, el escenario de ustedes, vamos. Hola a todos, soy Andrés Silveira, VP de Data y Analytics de Equifax para Latinoamérica. Estoy súper contento de participar en este evento para contarles todo sobre las oportunidades que los datos y la inteligencia analítica entregan a los negocios. Pero para hacerlo no estaré solo. Le pedí a un amigo muy especial que me acompañe a explorar este apasionante mundo. Se trata de nada más y nada menos que Prasanna Dore, Chief Data and Analytics and Innovation Officer de Equifax a nivel global, con quien siempre es interesante abordar esta temática. Hi, Prasanna. So good to see you. How are you? Hey, Andy. I'm good and excited to be part of the first Ignite Live for Peru, Ecuador, and Chile. Bienvenidos, LATAM es mi casa. Awesome. And we are so happy to welcome to our home. So let's, for us it's a pleasure and a privilege to have you here. So let's get started. Are you ready? I'm always ready. I'm always ready for you, Andy. I know that. So let's start with the pandemic. I think it's probably an understatement to say it has been a global economic force for more than a year and a half. How would you say data and analytics have helped us navigate this unprecedented and uncertain time? Great question. Great question. As an industry, we've always dealt with uncertainty. It is part of what we do every day. We transform uncertainty into risk because you can measure risk and then address it and manage it. That said, uncertainty during the pandemic went through the roof. It was the magnitude of the situation that caused many of us to wonder, what data could we trust? We spent a lot of time connecting with the customers over the past
18 months or so about how to claw back that information loss in the credit file. We use income data, we use alternate data, including geo, household data, and also incredibly faster and more current data feeds. Yeah, that's awesome. And can you share with us what did customer find most helpful in those discussions? That's another good question. But before I go there, let me remind everyone that we went digital overnight, right? Digital commerce had always been an existing part of our lives, but no one could have imagined the degree of human detachment resulting from COVID-19 and the resulting digital explosion. Within weeks, digital accelerated from a modern convenience to a life raft. Remember, the almost immediate move to faceless transactions because we literally could not connect in person. To make things even more complicated, many people lost their jobs almost overnight, and accommodations kicked in, diluting the power of credit file. Businesses needed to understand both willingness to pay, but perhaps more importantly, ability or capacity to pay. Accommodations broke the implicit connection between the credit file and the willingness to pay. Whoa, that's a big gap for the ecosystem we have right now. How did we help to repair those gaps and ensure the level of trust in our digital transactions? Andy, in three ways. First, we went just beyond the credit file. We looked at telecom data, utility payment data, and we used income, verified income, and employment data. Number two, we increased the frequency of data. Our customers couldn't afford to wait 30 days. They needed immediate access to changes to their consumers. So we created weekly reports, in some cases daily. Data needs to be recent and relevant. And the third, we looked at the granularity of data. Within score bands, in credit scores, you have score bands. We found widely different customer situation. Some were based on geography. Tourist economies took a big blow. Some were related to profession. People in agriculture did just fine, while high-touch industries were devastated. You have to look at the details. Granularity matters. So to your question, data was a big key to helping our customers navigate the pandemic. That makes sense. And I'm starting to get the formula. So powerful data, obviously, along with advanced analytics to drive the best insight for our customers. Data and analytics, it's a powerful combination. Yes, and I know that combination sometimes between big data and advanced analytics for our business audience today, we tend to be too technical and complicated sometimes about it. For all those who are joining us today, I would like to describe this with something I really like on the evolution of big data, like a music example. So think about a musician who wants to play their greatest hit. He start with the sounds, start combining the instruments, and when all those get together, then music comes to life. And it's the same in our arena. When we get those points in data in the time, we manage to get the sense out of it with advanced analytics. That's when we become a very useful partner in the decisioning process. Andy, that's a great way to put it. Very relatable. When I think of big data and analytics, I always think about minimizing information asymmetry. What do I mean by information asymmetry? See, when there is an imbalance of information between two parties, say between a lender and a borrower, this imbalance of information is known as information asymmetry. And because of this imbalance, and the wider it gets, the poor decisions are made.
This asymmetry, this information asymmetry, negatively impacts both the parties. My passion is reducing this information asymmetry across all financial decisions so that we always get the best answer for people and for businesses. And I really believe that it is possible with the proper application of data, analytics, and it ultimately helps people live their financial best. Exactly. That it sounds like a job description for us. I mean, we have to embrace that challenge to reduce the friction in all those transactions for our customers and for people, to drive these insights and get them to the best decision possible. I think that sums up what we have been working hard to do on this side of the world, Prasanna. We want our customers and consumers to all win by delivering these insights that really makes the difference. That's great. That's great, Andy. I believe customers in Peru, Ecuador, Chile appreciate that and are improving their business strategies thanks to your partnership. Can I take you to my current thinking on this topic regarding what we can do to improve the credit experience? Maybe even make it, I would say, enjoyable. I came across a term, self-driving money in the wealth management business. It means money management is totally automated for consumers based on the financial goals. I think we should use the same term for our industry, self-driving credit. Oh, self-driving credit. That's an interesting term. It made me think of like autonomous cars and all this Tesla thing going on. I'm sure there are some parallels with that. Can you give me a definition or an example? Sure. Here in a nutshell. Lenders want a credit approval process that is passive, frictionless, and smart so that they can make the best decision. Consumers want speed, access, and delightful experiences so they can live the financial best. That is what I mean by self-driving credit. Oh, that sounds amazing. But is it realistic? Let me go a little deeper, Andy. Self-driving credit is made up of two components, automation and optimization. First, automation. Automation is all about reducing the human dependency across the workflows. Technology is the primary enabler here. That's one of the reasons why Equifax has invested over $1.5 billion in technology in the past 3 years. And the second component is optimization. When I say optimization, it's all about making the right decision with the best data, not just credit data. As you know, loans require collateral. And in the past, the collateral could be your assets or even your reputation. But over the past many years, we've been shifting to data to make credit decisions. This shift has accelerated, and now I would say data is the new collateral. That's the reason why every company in the world is gathering data on their consumers. No one can do it better than Equifax. I see. And I also see you have a graphic to help explain self-driving credit. Yep. Let's look at the simple visuals. The levels you see on the screen are the levels of maturity of these two components. Level 1 and level 5 are the bookends. Level 1 being the most rudimentary, paper banking, the early days of lending. Level 5 is the other extreme. It's the nirvana. This is self-driving credit, where the entire process is automated and decisions are optimized. I think most customers are on level 3, mostly digital and some amount of automation. But some companies like in the US, like Carvana in the US, are up there. They sold almost 50% more vehicles digitally than the year before. Some of these guys are figuring out
how to optimize and automate the entire decisioning process. Our mission, our Equifax mission is to help our customers climb the self-driving credit maturity curve. Oh, it's amazing what they have achieved. But are there other companies that can deliver self-driving credit? Andy, there's no company better positioned than Equifax to deliver it, period. With self-driving credit approval becomes a passive process for the consumer and an automated and optimized process for the lender. It's immediate, it's touchless, and it is delightful. Wow, that's a real different from many credit scenarios today. Of course, everybody knows how difficult it is to buy a car or a home. It's a global issue. I refinanced my home about a year ago. It was not a delightful process. I sat in the lawyer's office for a long couple of hours, signing one document after another. I appreciate all the free donuts and coffee, but I just wanted to get over with it. Similarly, how many of us have spent an entire afternoon at a car dealership? I'd like to imagine a world where you can buy a car and have it delivered to your home this next day, maybe the next hour. Or imagine buying a home in 24 hours. That's an amazing vision. Like I said, it's a passion. My goal is to get there. So I get it, automatization and all these processes, but on daily basis, we see fraud growing. I know you see that in the US as well, the fraud is rising on all these digital paths. And how does that play into self-driving credit? That's a very good question. It's a great point and a legitimate challenge. It's top of my mind is that as we open the doors to self-driving credit, it's important we don't allow fraudsters to take a ride with us. As we see time and time again, fraudsters will find ways to adapt and exploit financial transactions. In fact, according to FTC, in the US, there are 1.4 million identity thefts reported in 2020. That's more than double what we saw in 2019. Fraud will be a major issue if we don't do anything systematically with technology. We can't go back to manual stops. So what we need is a strong automatic passive authentication process system. We need to use every signal, every piece of information, advanced analytics, and technology to safeguard our consumers. Gotcha. 1.4 million. That is about 10% of the adults in Chile. Man, that's a big number. And I have seen the effects on identity stolen, and I know how painful that can be. All improvements in the fraud and identity space are absolutely welcome and needed. Prasanna, before I let you go, I have another question for you. Sure. What is it? So like most people, I have spent a lot of time, and I mean a lot of time, shopping online. And at checkout, I'm seeing more finance options beyond like credit cards, the retail card, or PayPal. Is this a new thing? That's another good question. The answer is yes. The digital convergence has expanded the fintech landscape. BNPL, which is buy now and pay later, is the one that's exploded in popularity. BNPL is like we have in the US layaway method, where except that BNPL, you get the product immediately and pay later in installments. It's popular because it provides simple finance options. It's inexpensive and easy. Let's face it, a lot of people don't have credit cards and don't want to take more debt. And I don't think it's going to go away soon. It's grown over 40% in this year alone.
Regardless, it's a great opportunity for self-driving credit. Decisions can be optimized using alternate data and automated through digital channels quickly, friction-free, and safely. Wow, that feels like a real fit, especially in our countries where 50% or more of the population is unbanked. So, Prasanna, we covered a lot of ground today. Any last word for us? Let me, thank you, Andy, for this question. I want to take a step back. And talk about over the last 50 years, the average lifetime of a company on the S&P 500 has declined from 60 years to 10 years. Technology has been the big disruptor of the status quo. Demographic, political, and technology forces are all in motion now. In the next 10 years, there'll be more companies, there'll be more computers than humans, more sensors than human eyes. The world we know, it will change. General purpose technologies like cloud, blockchain, data and AI will bring about epochal changes in our credit ecosystem. We are preparing for that future today. Data as collateral, better data, trended data, and high frequency data. Data complemented with AI will make a huge impact in how we optimize credit decisions. And I believe we will realize the concept of self-driving credit that is self-contained, self-performed, self-enforced, predictable, fast, convenient, transparent, and cheaper. It's all about helping our customers get there. Oh, thanks, Prasanna. This is exciting. I hope to have more conversations very, very soon. Anytime. And Andy, thank you for inviting me here. And I also want to thank all the customers for attending the conference. I'm sure you'll find the conference very useful for your business. Thank you. Of course. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Me despido con una invitación. No importa cuán grande sea su desafío, acá siempre estaremos para apoyarlos a superarlos con la ayuda de la mejor data, la mejor inteligencia analítica y el mejor equipo para ustedes. Juntos podemos hacer música. Muchas gracias, Prasanna y Andrés, por la interesante conversación de hoy. Siempre es bueno contar con una mirada experta que pueda ir aterrizando estos conceptos que muchas veces son extremadamente técnicos o trascienden nuestro ámbito de acción para entender cómo elementos como el Big Data y la inteligencia analítica se combinan para dar soluciones reales y concretas a los desafíos que enfrentamos día a día en los negocios. Espero, ojalá, poder verlos a ambos en el próximo Ignite Live. Y pasando ya a los siguientes speakers, quiero hacerles una pregunta. ¿Se han preguntado cómo la geoanalítica puede marcar la diferencia en una estrategia de negocios? Quizás para muchos los conceptos de geolocalización o inteligencia territorial pueden ser muy ajenos, pero la verdad es que esa información está hoy en todos lados y su uso y combinación con otros datos pueden aportar un valor agregado y volver más exitosas sus estrategias en comparación a su competencia. Y para que nos cuenten más sobre este tema, dejo con ustedes a dos grandes de Equifax, Natalia Sampietro, Chief Data Officer para LATAM, y Nelson Betancourt, Manager de Estudios para LATAM. Así que Natalia, Nelson, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos su charla. Gracias, Patricio. Buen día a todos. Bueno, espero que... Hola, Nelson, primero que nada, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Natalia. ¿Y tú qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá. Espero que todos en Perú, Ecuador y Chile estén disfrutando el evento tanto como nosotros.
que hayan disfrutado de la conversación entre Andrés y Prasanna, y bueno, que estén ahora preparados para hablar con nosotros y revisar un poco nuestros datos geográficos y financieros y cómo son una combinación única en el mercado que hoy abre un montón de nuevas oportunidades para nosotros, para nuestros clientes y para los clientes de nuestros clientes. Así que, un poco como les contaba, el objetivo de nuestra charla es que conversemos sobre nuestros datos, sobre el activo que nosotros estamos convencidos es nuestro diferenciador, nuestro activo único y de calidad que hoy es el motor, el combustible de nuestros productos, nuestra innovación, combinado con nuestros analíticos, están siendo, otra vez, el combustible de las soluciones que les ofrecemos. ¿Por qué? Porque estamos buscando reducir las asimetrías de información a la hora de decidir, a lo largo de todo el ciclo de vida de sus clientes, desde una originación, una prospección, hasta un acompañamiento para mejorar la cobranza, una cobranza tardía, todo lo que tiene que ver con marketing digital. La verdad que hemos ampliado muchísimo nuestras soluciones, incluyendo nuestras soluciones de fraude ahora que todo está digital. Así que un poco la idea es contarle de eso, cómo nuestros datos potenciados con la tecnología cloud, porque sí, nos estamos yendo a la nube, están mejorando la experiencia de nuestros clientes y de sus clientes a la larga. Entonces, ¿qué datos son estos y qué es lo que les queremos contar en torno a esto? Ustedes saben que nosotros tenemos, o hemos sido siempre, a lo largo de nuestra historia, caracterizados por nuestro perfil crediticio, es decir, que el perfil crediticio tener el perfil crediticio de las personas, de los consumidores, y en particular en algunos países esto se centra en la morosidad, pero la verdad que nuestra visión es convertirnos en un buró de data positiva, y tenemos el ejemplo de Ecuador, que ha sido siempre un buró que se caracteriza no solo por tener morosidad, sino por tener la deuda, el comportamiento de pago, y así estamos evolucionando en Perú con esa información que incluye los seguros, información que incluye las microfinancieras, y cómo complementamos esta visión 360 de nuestros consumidores y las personas, bueno, a través de los datos demográficos, la identificación, datos de contactabilidad que nos permiten tener un teléfono celular, un mail, asociarlos a una dirección y esa dirección a un punto en el territorio. Después vamos a ver más adelante cómo poder ir de una persona a un punto en el territorio. La característica del territorio y después volver a la persona nos dejan crear datos que antes no teníamos, que no existían en el mercado. Y después cómo otras fuentes adicionales que nos permiten completar esta visión de los consumidores, como puede ser el patrimonio, si tiene un vehículo, si tiene una propiedad, si tiene una participación societaria en alguna empresa, cómo está compuesto el hogar de la persona, cuántas personas son, qué ingresos tienen, cuál es su patrimonio como familia, todo ese tipo de cosas que son parte de nuestros productos analíticos también. A cierre del evento se van a estar encontrando con Matías Carmelí, quien lidera nuestro estudio analítico, y van a ver que les van a estar contando mucho más de esto para todo lo que tiene que ver con la evaluación financiera, crediticia y de riesgo. Pero ¿cómo nos afecta esto también en personas? ¿Qué datos tenemos para empresas? Para empresas, hace años que venimos construyendo esta visión para tener otra vez una visión 360, pero en vez de los consumidores de las empresas. No solo con la morosidad, sino teniendo datos positivos, cosas únicas como tenemos en Chile del exchange de factoring, el exchange de leasing, saber cuál es la facturación, tener los balances como los tenemos en Ecuador, poder saber sus direcciones, quiénes son sus socios, esto nos permite ofrecer soluciones de compliance asociadas a quién es el último beneficiario de una empresa y generar así más de 800 atributos en la región para poder apalancar nuestros modelos analíticos y geoanalíticos. Ahora cuando hablemos un poquito más, Nelson nos va a estar contando de los geoanalíticos. Pero creo que lo importante y lo que tienen que saber de todos estos datos que les estamos hablando y que podemos ir profundizando a lo largo de la presentación, que son datos de excelente calidad, trazables, con fuentes claras,
en lo posible y en todos los casos que así existe, verificados con una entidad oficial y con los máximos estándares de seguridad para garantizar la seguridad del dato a lo largo de todo su ciclo de vida. Entonces, ¿cómo estos datos impactan y se complementan con la visión geográfica? Bueno, los dejo con Nelson para que les cuente un poco de esto también. Gracias. Sí, como comentaba Natalia, nosotros tenemos toda la data de personas, tenemos la data de las empresas y a través de eso diferentes atributos en los cuales Natalia nos comentó con bastante detalle qué es lo que nosotros hacemos con esos atributos. Pero ¿qué pasa? Tenemos también que toda esa información está localizada en el territorio. Todos vivimos dentro del planeta y por lo tanto eso significa que somos parte del territorio. Y por eso es que aquí decimos que los datos geográficos constituyen al análisis del territorio como un todo. Y lo que nosotros hacemos, que es la pieza angular de todas nuestras soluciones y que son nuestro mayor factor diferencial, es que tenemos una conexión del mundo financiero, de todos esos atributos financieros, con todos esos atributos que ahora vienen desde el territorio, como por ejemplo las direcciones. Las direcciones nos permiten llegar a una latitud y una longitud, y esa latitud y longitud nos permite colocar ese elemento dentro de un mapa, dentro de una manzana, dentro de un barrio, dentro de una comuna, dentro de un distrito, dentro de un cantón, dependiendo del país, si es Perú, si es Chile, Perú y Ecuador. Entonces, con eso se habilitan una serie de elementos, una serie de análisis geoanalíticos que nos permiten llegar un poco más allá. También nos permite conectarlo con otros elementos que no necesariamente son financieros, pero que sí tienen un impacto dentro de los análisis, como por ejemplo los puntos de interés. ¿Dónde están los centros comerciales? ¿Dónde están las farmacias? ¿Dónde están la comida rápida? ¿Dónde están los parques? En fin, todos aquellos elementos en los cuales nosotros nuestro día a día, por diferentes razones, tenemos que ir, nos sentimos atraídos o somos atraídos a este tipo de elementos. También tienen un impacto en nuestro consumo, tienen un impacto en cómo nos definimos y tienen un impacto en nuestro comportamiento. Eso, por supuesto, ligado, como también comentaba Natalia, a fuentes oficiales como el censo. Si bien el censo tiene una recurrencia aproximadamente de 10 años, nosotros tenemos técnicas que nos permiten actualizarlos y llevarlos a una situación actual, bien sea a través de proyecciones o a través de actualizaciones usando imágenes de satélite más trabajo en terreno, en campo. Por lo cual, también nos permite combinar otro tipo de información oficial para crear información nueva, información complementaria, que nos permite entender mejor no solo las personas, sino también el territorio. Y aquí les hablo de los grupos socioeconómicos, donde nosotros los podemos tener tanto a nivel de manzana como a nivel de persona, llamado índice socioeconómico, el cual tiene diferencias que nos permiten abarcar ciertos elementos analíticos, y con ello también otro elemento que es fundamental, que es el gasto potencial, que es el tamaño del mercado. Si no sé cuál es el tamaño del mercado al que me enfrento, tomar decisiones es mucho más difícil. Por lo tanto, es fundamental. Pero no solamente llegamos hasta ahí, por supuesto que no. También tenemos datos de audiencias digitales a nivel de manzana. ¿Qué significa esto? Cómo las personas utilizan sus dispositivos móviles en términos de consumo de multimedia. Nosotros somos capaces de entenderlo y llevarlo a una realidad territorial a nivel de manzana. ¿Qué significa eso? Que sabemos cuáles son las zonas que consumen mayor entretenimiento en streaming y video, que sabemos cuáles son las zonas que tienen una mayor preferencia para belleza y moda, compras en e-commerce, fast food, aplicaciones de delivery, la última milla, los que de alguna forma han sido beneficiados con la pandemia, las aplicaciones de última milla. Y por supuesto, ¿por qué no fitness? Ahora que de alguna forma, en el caso de Chile, se está relajando un poco la movilidad, bueno, ahora este tipo de elementos tienen un mayor nivel de interés. Pero no nos quedemos con esto, no nos quedemos con la presentación, no nos quedemos con lo que Natalia les acaba de comentar, no se queden por favor con lo que yo les estoy comentando aquí. Vamos a ver esto en vivo, vámonos a un mapa y ahí vamos a explicar con mayor detalle qué significa toda esta integración. ¿Te parece, Natalia? Dale, Nelson, por supuesto, vamos. Bien, ahora en este video vamos a ver un poco cómo se conjuga esa información financiera y esa información geográfica. Al principio están viendo una introducción de todo lo que puede lograr los datos geográficos y como vieron, por ejemplo, en este caso de Nueva York, en cada uno de esos edificios, en cada uno de esos departamentos, hay personas. Y nosotros somos capaces de entender a esas personas desde distintos ámbitos. Y nada, los voy a dejar un rato más con el video, unos segundos más para que
vean todas las capacidades que podemos lograr a través de la nube y hacia dónde queremos llegar en el corto plazo. Así que, por favor, disfruten. Ahora sí, Nelson, ya estamos en Santiago de Chile, en una posición increíble en el corazón de Sanhattan, ahí donde se une Providencia con Las Condes, viendo un edificio icónico como es el Costanera Center, con el Titanium de fondo, con el río Mapocho a la izquierda. La verdad que una imagen increíble de las alturas desde Santiago. Pero bueno, vemos el mall del Costanera, que ha tenido, al igual que todos, un impacto terrible con la pandemia, con el COVID, y cómo no tenerlo con 175 metros cuadrados arrendables, más de 260 tiendas que han sufrido cierres, de menor afluencia de personas, de menores negocios, nada que no conozcamos ya todos y que no vivamos en cada uno de nuestros países. Pero, ¿qué pasa con esas 3,5 millones de personas que llegan al Costanera Center a diario, y de dónde vienen y cómo se relacionan con las zonas de influencia que tiene el Costanera Center? Bueno, eso lo podemos ver acá en estas isócronas de 5, 10 y 15 minutos en auto para acercarnos al Costanera Center. Y ahí vemos cómo son los barrios que se relacionan, cuál es la cantidad de población, los que vemos ahí con el rojo más morado, ese rojo donde tenemos mayor población. Pero ¿qué pasa si hacemos doble clic y nos metemos un poquito más adentro? Y vamos a entender cómo son las manzanas y cómo es el GCE de las personas que viven dentro de esas manzanas. Tenemos barrios con los más morados, los más azules, con un GCE de ABC1, barrios como con los colores más naranjas, con un GCE de C3, pero la verdad que la riqueza viene cuando empezamos a mezclar los datos de cada una de las personas que viven en esos barrios con los datos financieros. Entonces ahí ya podemos ver, por ejemplo, el barrio Pocuro, que tiene el mismo GCE que el barrio de Pedro de Valdivia Norte, pero si nos fijamos, la deuda morosa es muy diferente. Entonces, tener el detalle nos permite conocer esas pequeñas diferencias, identificar esas pequeñas diferencias. Pero Nelson, vamos a ver ahora un poco también cómo esto se ve en otros países, en Ecuador, en Perú. Contanos un poco vos también cómo funciona esto. Sí, perfecto, Natalia. Qué gusto llegar a Lima, al menos aparte del video. Y nuevamente vemos las mismas áreas de influencia. Podemos hacer este mismo análisis para prácticamente todos los países donde está Equifax. Lo mismo nos permite construir con nuestra información los grupos socioeconómicos a nivel de manzana, los niveles socioeconómicos. Y con eso, a partir de esta información, poder dividir a nivel de barrios, tal cual como lo hicimos en Chile, el cómo se conjugan cada una de estas personas para poder tener información diferenciada, como tú muy bien mencionabas, Natalia, información diferenciada en términos de niveles socioeconómicos, en términos de deuda morosa, deuda total, de ingresos promedios, pese a que tienen el mismo grupo socioeconómico, los ingresos son distintos y eso tiene una expresión diferenciada dentro del territorio. Entonces, nuevamente, estamos aquí en Lima actualmente, podemos tener esas diferencias, pero esto no queda solamente aquí. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a otro sector totalmente distinto, un poco para demostrar esas capacidades. Ahora estamos en Quito, en Ecuador. Fíjense que tenemos el mismo análisis a través de esta isócrona, cómo a través de esta isócrona cambia cada uno de los comportamientos de las personas. En este sector ahora es Cumbayá, es un sector de alto nivel adquisitivo, en el caso de Ecuador, de Quito principalmente, y con ello también, con esas caracterizaciones, nosotros podemos llegar a tener diferencias en términos de información, tanto espacial, tanto financiera. ¿Por qué esto es relevante? Porque estamos mostrando tres países aquí con realidades distintas, como podemos ver ahora, porque estas realidades son las que me permiten tener puntos de comparación. Estas realidades son las que me permiten poder identificar patrones, y cuando yo soy capaz de identificar patrones a través de la analítica, de las analíticas o de cualquier proceso analítico en general, yo realmente puedo ser capaz de entregar soluciones dentro de los ámbitos de negocio, soluciones asertivas, por supuesto. Puedo ser capaz de entregar mejores resultados y al entregar mejores resultados, por supuesto, tengo mejores insights. Ya para finalizar, una tremenda vista desde Santiago, un poco para darle continuidad a toda esta temática geográfica financiera. Nuevamente,
podemos no solamente datos financieros, no solamente datos geográficos censales de niveles socioeconómicos, sino también otro tipo de fenómenos, como por ejemplo estamos viendo actualmente en el mapa. Todos esos puntos son comercios que sufrieron algún tipo de vandalismo en los eventos del 18 de octubre en Santiago, en Chile, la verdad, y eso también impacta dentro del territorio. Qué espectacular, Nelson, qué increíble esta vista que tuvimos de lo que se pueden hacer con datos geo, con datos financieros. La verdad que después de todo esto, si hay algo que nos queda para contarles o decirles, es un poco que invitarlos más que otra cosa, invitarlos a que nos contacten, a que tratemos de pensar juntos qué oportunidades tenemos desde lo financiero, desde lo geográfico, desde lo geoanalítico, para ayudarlos y aprovechar estas nuevas oportunidades que se presentan. La verdad que dentro de las cosas que vimos es que con los datos que tenemos logramos completar una visión 360 de personas y empresas que deberían estar ahí para ayudarlos a ustedes a reducir las asimetrías de información, a crear datos donde no los hay, como les comentaba hoy, yendo de personas, agregados geográficos, y de esos agregados geográficos volviendo a personas que no tenían información previamente, y así ampliar nuestro universo objetivo a lo largo de todo nuestro proceso del ciclo de vida de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque con nuestra perspectiva geo complementamos lo que ya teníamos, entendemos nuevos patrones y facilitamos así la toma de decisiones para ustedes y agilizamos el proceso de ustedes con sus clientes. El objetivo es ayudarlos, así que los invito a contactarnos. Nelson, te invito también a que vos invites a nuestros clientes a sumarse con nosotros. Sí, claro que sí. Primero agradecerles a todos el tiempo de haber estado aquí con nosotros. Por favor, háganos preguntas, contáctenos con mucho gusto. Vamos a estar ahí para tratar de solventar los problemas en conjunto. Nos encanta resolver problemas, somos especialistas en eso. Así que, nada, muchas gracias por su participación y esperamos verlos muy pronto a todos ustedes. Gracias. Natalia, Nelson, un gusto haber contado con ustedes hoy para conocer cómo los datos diferenciados y geográficos son un medio para potenciar la innovación de las empresas, robustecer sus procesos de decisión y mejorar la experiencia de sus usuarios. Y esta jornada se nos ha pasado, yo creo que bastante rápido. Ya estamos llegando a la última presentación de este primer evento y quiero darle la bienvenida a Andrés Palacios, Data Lab Manager de Amazon, un invitado de lujo que nos va a contar sobre tendencias de Analytics en servicios financieros. La atención es todo tuya, Andrés. Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Muchas gracias, Patricio, por la presentación. Y hola a todos, gracias por estar aquí en este espacio y es un placer para mí abrir este evento. Mi nombre es Andrés Mauricio Palacios, soy manager de una iniciativa que se llama Data Lab en Amazon Web Services para Latinoamérica y es un placer de nuevo para mí tenerlos aquí e invitarlos también a que disfruten el contenido de las charlas de este evento. Un saludo para los integrantes de Equifax en Chile, Ecuador y Perú. Entrando en materia, vamos a hablar en esta charla de cuáles son esas tendencias de Analytics para los servicios financieros, para las industrias en donde ustedes operan, ¿no? Vamos a hacer una charla más ágil, son varios temas y la idea es hacer hincapié o ver un vistazo general de nosotros como Amazon Web Services y con los clientes de servicios financieros, cuáles son dichas tendencias globalmente y también en Latinoamérica y de lo que hemos aprendido también de clientes que operan en nuestros servicios y de los cuales también tomamos estas tendencias para satisfacer y crear también servicios y prácticas que nos permitan ayudarlos a materializar los objetivos. Comenzando, el sector de los servicios financieros no es un secreto que está evolucionando gracias a aceleradores como la nube. Y esto lo hemos podido ver
ya que adaptarse al cambio es fundamental en estos servicios financieros, ¿no? Ya que hay nuevas formas de riesgo constantemente que están evolucionando, se están adaptando. Los datos revelan también oportunidades, no solamente para la toma de decisiones, para refinarlos, para disponibilizarlos, sino también oportunidades para comercialización, ¿no? Para optimización, para ahorrar costos. Hay varios drivers detrás del uso de los datos y esto hace que los consumidores, los clientes finales, ahora mismo, como ustedes bien saben, tengan mayores expectativas, ¿no? Sean más centrados, más ágiles, sean muchos, tengan requerimientos mayores y también factores exógenos externos como la volatilidad del mercado que aumenta también el enfoque, hace que haya que tener una resiliencia operativa, ¿no? Prepararse también para eventos de alto impacto en donde puedan evitar que las operaciones fluyan normalmente. Y eso es lo que permite finalmente la nube, ¿no? En general, la transformación y la innovación en la industria. A medida que las instituciones financieras han entendido esta capacidad, primero para cumplir con las obligaciones normativas, el compliance, que es normalmente como se empezaron los requerimientos en las nubes, pero cada vez se han ido centrando más de pasar al compliance, a los requerimientos operativos y trasladarse más hacia, básicamente, centrarse más en los clientes, aprovechar las nubes y servir también a los clientes en las necesidades y en los drivers, ¿no? Encontramos básicamente que en adopción generalizada ya hay la omnicanalidad, ya es una tendencia que igual implica un reto que se ha ido implementando, así como también la informática de alto rendimiento y lo que hemos visto en la región que está ganando tracción en la industria financiera, que fue una de las industrias pioneras también en el uso de la nube en Latinoamérica, son finalmente los lagos de datos en Analytics y los ecosistemas ágiles, la transformación también de los sistemas centrales, de migrar los mainframes inclusive hacia la nube, y sobre todo los servicios o las iniciativas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático. Eso sí, acompañado también con los nuevos enfoques del blockchain y todas las iniciativas que tienen que ver con la descentralización también en mercados financieros. Entonces, ¿qué tendencia específicamente en estos dos elementos que están ahí subrayados en naranja en Data Lakes, es decir, ambientes analíticos y ecosistemas de aprendizaje automático encontramos, que son como esas macro tendencias? Básicamente, lo primero es pensar los datos como ingredientes, ¿no? Los datos, a pesar de cualquier otro asset corporativo estratégico, son recursos que constantemente se están generando, que casi son ilimitados, como bien saben, y que finalmente hay un riesgo, o más que un riesgo, hay una oportunidad en saberlos organizar, ¿no? Porque es como una fuente casi que inagotable de ingredientes, de insumo para toma de decisiones, y básicamente esto implica a nuestra tendencia número uno, que es hacer más con los datos a través de proyectos ágiles de analytics, con autoservicio y procesamiento en la nube, ¿no? Estos dos factores son muy importantes porque van a ser los elementos que van a lograr democratizar finalmente los datos dentro de la organización, ¿no? Y esto que conlleva es organizar un ecosistema analítico en donde las características claves es que sean ambientes fáciles de aprovisionar, de que no haya este overhead, esta carga operativa en mantener estos ambientes, pensando también en ingredientes y en la cocina, un poco poniendo la analogía para entender más y centrar la conversación. También disponibilizar que sean procesos básicamente sin fricción, en donde les permitan a cualquier consumidor de datos, que no necesariamente es técnico, sino que es cualquier usuario de negocios, a autoservirse de los datos, primero que todo, a lograr encontrarlos, a lograr identificarlos y a lograr hacer una práctica de marcarlos y finalmente navegar estos datos, bucearlos, para luego decir, quiero autoaprovisionarme con los recursos necesarios para procesarlos, ¿no? Entonces, son esas dos dimensiones: encontrabilidad, autoservicios de datos y el procesamiento, ¿no? ¿Esto qué requiere?
básicamente un ecosistema, ¿no? Hablamos de que no es una sola herramienta, sino es una serie de prácticas y de servicios que lo que hacen es crear un ecosistema de datos escalables que sea costo efectivo y organizado, ¿no? Quiero que se queden con esta imagen de un supermercado mayorista en donde hay una cantidad heterogénea de insumos, en donde constantemente las personas están yendo y se están caminando entre los pasillos, identificando y encontrando, y los insumos en sus diferentes estadios son los que sirven finalmente para ese autoservicio, ¿no? Entonces, eso finalmente se puede englobar en un concepto que se llama el lago de datos, que ya ha venido ganando tracción, pero básicamente el reto principal está en organizar ese repositorio, ese lago de datos, para que pueda servir a diferentes consumidores y que tenga diferentes formas de consumir los datos, ¿no? Respetando así o siguiendo la analogía, en donde haya una zona en donde lleguen los datos crudos, tal cual como los insumos también originales, pero que el hecho que estén crudos no necesariamente significa que estén desorganizados, ¿no? Que están cuando ustedes van a un tipo de estos supermercados mayoristas, así estén crudos, estén empaquetados, organizados en pasillos, en etiquetas, para luego ser procesados y convertirse en un producto de datos, en un producto final, que es lo que llamamos en una zona curada de consumo, ¿no? Es decir, que cualquier persona en su ambiente analítico, cualquier usuario, bien sea técnico o de negocios, puede entrar a ver estos platos preparados que son análogos a los reportes de inteligencia de negocio, a los servicios de consultas para ver qué está pasando, cuál es la causa raíz o la causa descriptiva. Y lo más importante de esto, esto tradicionalmente ya se hacía, es tener una capa muy similar a como los Subway. Si ustedes han ido a un Subway, encuentran que hay bandejas con diferentes ingredientes, que son los ingredientes intermedios preprocesados, en donde, por dar un ejemplo, la cebolla caramelizada se prepara una sola vez y se reusa en múltiples platos, ¿no? Es esta misma analogía y esta forma de trabajo en donde se invita a los clientes a implementar, ¿no? Tener una zona intermedia organizada de tablas o ingredientes intermedios en donde alguien lo produzca una sola vez y se pueda reusar para muchos casos de uso, tanto avanzados reportes como casos de usos complejos, en el caso de modelos de inteligencia artificial o aprendizaje de máquina, para detectar anomalías, para detectar fraudes, para hacer recomendación de productos, etcétera. Y aparte de la infraestructura subyacente de los servicios que nos van a permitir tener estas tres zonas en este repositorio, que es básicamente el supermercado de datos para nuestros consumidores en sus tres diferentes estadios, también se requiere poder gobernar, ¿no? Contar con un ecosistema que también no solo permita analizar, sino que permita describir, organizar y encontrar los datos, ¿no? Si no tenemos estos elementos, sencillamente pasaríamos de un lago de datos a un pantano de datos. Y ahí es importante contar con prácticas de lo que se llama el gobierno de datos, y son todos esos procesos y herramientas que van a permitir describir datos con metadatos, es decir, los datos de los datos que se permitan etiquetarlos, organizarlos, en donde le permita a los usuarios finales, no solamente técnicos, encontrarlos, bucear, navegar y compartirlos también con pocos clics. Esto sí, obviamente, acompañado de procesos ágiles, ¿no? Porque nada se saca con una serie de herramientas que permitan la agilidad si los procesos que los acompañan no se alinean con esta práctica o este tipo de ambientes que logran o que permiten a los usuarios encontrar sus propios datos y autoservirse, ¿no? Ahora veamos un ejemplo de cuáles son esas etiquetas en el caso de los clientes 360, que es una necesidad también de los clientes, no solo en servicios financieros, de integrar y reunir iterativamente, convergiendo datos de clientes, no solamente transaccionales, no solamente demográficos, de originación de cuentas, de tarjetas, sino también de múltiples dominios, lo que complementan y requieren una visión multidimensional del cliente, en donde obviamente va a requerir múltiples fuentes de datos a diferentes velocidades, con diferente calidad de datos, y evidentemente lograr esto es el santo grial, ¿no? Y esto debe ser el objetivo, pero la forma de hacerlo debe ser iterativa, es decir, a medida que se encuentra un caso de uso, se va marcando y se va organizando los datos para que el gobierno de datos sea
ágil e iterativo. Para que esto quede más claro, permítanme darles un ejemplo. Y es lo que llamamos nosotros en Amazon el trabajar hacia atrás o el working backwards. Siempre empezamos viendo las necesidades del cliente, o tanto el cliente interno o externo, en este caso, por ejemplo, identificar un producto a recomendar, un producto financiero a recomendar en el cliente para fidelizarlo. Y después se identifican ahí hacia atrás cuáles son las fuentes y los datos necesarios, ¿no? No es necesario ingestar todo, crear un gran supermercado inicial, sino trabajando hacia atrás iterativamente, hacer un inventario ágil de fuentes para luego saber cuáles de esas fuentes que tienen que ver únicamente con ese caso de uso hay que gobernar, hay que asignar un dueño de los datos, lo que se llaman los data stewards, para finalmente ir etiquetando, ir poniéndole como los ingredientes esas etiquetas y esos metadatos, datos de los datos, para que luego, volviendo a la analogía de la bandeja de Subway, alguien más permita encontrar esos datos y marcarlos, ¿no? Para darles también un ejemplo de en la práctica cómo se hace esto en Amazon. Esto es un video de un servicio que se llama FinSpace, que es hecho para los servicios financieros, en donde los clientes pueden poner una palabra clave, como si fuera un buscador en Internet, y gracias a que varias personas o los dueños de los datos pudieron etiquetar con dominios y subdominios varios datasets, varios ingredientes, los usuarios puedan, como en un supermercado, arrojarlos a su carrito de compras, poder ver como la tabla de ingredientes cuando van a comprar en un supermercado y ver de qué se compone, cuál es la descripción, tener finalmente la descripción tanto técnica como de negocio de los datos y poder decir, bueno, quiero trabajar con esto y que esto venga acompañado también de un aprovisionamiento de cómputo, es decir, sin cómputo y solamente con los datos, solamente tendremos la mitad del proceso, ¿no? Es aquí donde la nube permite no solamente autoservirse de datos, sino que también permite que se pueda también procesar o preparar las recetas con técnicas tanto descriptivas como más avanzadas, como los modelos de Machine Learning, para las personas que se vayan autosirviendo los datos. Segunda macro tendencia es tener una sola fuente de los datos, es decir, una sola fuente de almacenar estos datos, como en los 3 estadios, en lo que llamamos el data lake de 3 capas, como el que vimos anteriormente, en donde los datos se consoliden ahí independientemente del caso, de cómo se vayan a consumir, y estos datos sean consumidos de múltiples formas. Lo que tradicionalmente nos encontrábamos es que cada uno tiene su ambiente y cada uno tiene sus datos independiente de cómo se consuman, ¿no? En este nuevo paradigma de cómo organizar el ambiente analítico, para que eso sea posible, el Data Lake va a ser una suerte de refinería y vamos a tener capas de consumo en donde, sin importar cuál es el caso de uso de los consumidores de los datos, si son analistas, si son gerentes, si son científicos de datos o si son accesos no humanos, como un aplicativo que quiera ir a ver, por ejemplo, el promedio o el saldo de los últimos 6 meses de un cliente, pueda conectarse directamente a una base de datos o una capa de consumo, pero que los datos hayan sido, volviendo a la analogía del Subway, como la cebolla caramelizada, procesados una sola vez y reusados en diferentes maneras de consumir, ¿no? Eso es el concepto que se llama como lake house, que es lo mejor de los dos mundos, es unir el data lake, el lago de datos, con los data warehouses o las bodegas de datos. Este paradigma va a permitir reusar estos ingredientes, estos datos, y permitir democratizarlos en múltiples formas de consumo, dependiendo de los skills de los usuarios finales. Tercera tendencia son los aceleradores, ¿no? Porque aquí ya llegamos hasta la etapa de los datos, ¿no? Del ciclo de vida de los datos, en donde haya un supply chain, una cadena de suministro de datos, en donde vimos que los ingeste de manera cruda, recapitulando, los lleve a un ambiente de datos preprocesados, la bandeja de Subway para seguir ilustrando, y los productos de datos finales, y que finalmente una vez esto se vaya haciendo iterativamente, es decir, no hay necesidad de crear un gran supermercado, un gran marketplace de datos. Esto usualmente se comienza góndola a góndola, pasillo a pasillo, en donde el caso de uso es el rey y se trabaja hacia atrás, y luego ya vienen los productos de datos, ¿no? Y aquí no es un secreto, en esta cuarta revolución industrial,
en donde el aprendizaje de máquina, los casos de uso de analítica avanzada como de AI, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, son los que permiten finalmente dar recomendaciones más acertadas y permitir dar productos de datos o permitir reducir las opciones y tomar las decisiones de una manera más acertada, ¿no? Reduciendo la incertidumbre. Aquí hay algunos casos de uso en donde se puede ver la transición de un procesamiento core interno, donde al principio lo que reinaba era el cumplimiento, pero ya hemos ido transicionando a toda la analítica orientada al cliente. Aquí los aceleradores juegan un papel importante porque gracias a la nube ya no solamente les permite tener este ecosistema de cómputo y autoservicio de datos, sino modelos o aceleradores que ya están listos, por seguir con la analogía, recetas que ya están listos, que fueron aprendidas en nuestro caso de cómo se hacían las cosas en Amazon.com o en clientes en donde hemos aprendido sus necesidades. Ellos mismos nos han dicho cuáles son las prioridades para brindar los que están aquí en negrita, en donde ya no necesariamente este tipo de iniciativas de analítica avanzada o de platos más gourmet tengan que empezar desde cero, ¿no? Para la muestra, en la detección de fraude en tarjetas de crédito, hay un servicio que se llama Amazon Fraud Detector y permite ya que este tipo de iniciativas no se comience desde cero y que se comience usando básicamente un servicio que ya tiene un modelo detrás, que toda la inteligencia o el desarrollo ya ha sido generado previamente con el know-how de Amazon. Lo mismo para la recomendación de productos, es decir, que la complejidad algorítmica de todo lo que hay detrás de esto ya se reduzca y finalmente brindar unos servicios que sean listos para usar, que puedan ser personalizados, pero que no necesariamente requiera contar con personal muy experto del lado de ustedes para lograr, como en el caso de los que están aquí en negrita, poder ya preparar uno de estos casos de uso o alistarlos sin necesidad de empezar desde cero. Ahora sí, por último, que lograr que estos platos o ese proceso, desde que se identifica un caso de uso de negocio, se lo procesa, se lo testea, volviendo a la misma analogía de los restaurantes y la comida, se puede industrializar de una manera fácil, ¿no? Y para esto se requieren procesos flexibles internamente en la compañía y servicios que los acompañen y que permitan fácilmente a los usuarios autoservirse los datos, autopreparar, autogestionar sus ambientes de datos en sus propias cocinas, volviendo con la analogía, lo que se llaman los ambientes sandbox, que les permitan testear y en pocos pasos industrializar el prototipo o el producto de datos en producción y ponerlo en el menú para el consumo diario o el consumo de los datos tanto de clientes internos como de externos. Este es un punto de dolor común que vemos en la industrialización, es decir, lo que nos muestra un estudio es que solo el 22% de los proyectos de AI/ML, de analítica avanzada, salen a producción, ¿no? Esto es una encuesta de Allianz Survey de 2019 y vemos que aquí hay básicamente un abismo en donde los platos se testean pero nunca llegan al menú y es aquí donde las prácticas de lo que se llaman operaciones de datos y operaciones de Machine Learning, que es ese acompañamiento de procesos, de tener un framework y de tener los servicios, hace que finalmente este porcentaje de industrialización se reduzca sustancialmente, ¿no? Y es aquí cuando interoperan, como les digo, los skills avanzados, los procesos adecuados y las herramientas y los aceleradores de la nube para lograr que esto puedan salir a producción rápidamente y lograr satisfacer a clientes tanto internos como externos. Estas son entonces las tendencias que encontramos. Espero que esta charla haya sido de utilidad. Les agradezco muchas gracias por la participación. Les dejo mi mail y espero disfruten el contenido que viene a continuación. Muchas gracias por su compañía. Gracias nuevamente, Andrés, por acompañarnos hoy. Ha sido muy interesante conocer cómo debemos adaptarnos a los cambios
Ya lo dijo Darwin hace mucho tiempo atrás. No sobreviven los más fuertes, sino los que se saben adaptar. Y hoy día, sobre todo con las situaciones y con las realidades que estamos viviendo en los distintos países y cómo también el cliente ha cambiado, por también contarnos y explicarnos sobre conceptos como el lago de datos y que debemos contar con ecosistemas que permitan describir, organizar y encontrar estos datos para tener un cliente 360. Y así hemos llegado al término de este primer día de Ignite Live. Espero que lo hayan disfrutado tanto como los speakers, tanto como yo también. Ha sido un placer haber podido adentrarnos en algunos de estos temas que están hoy día revolucionando los negocios en la actualidad. Recuerden que nos quedan 2 jornadas, la de mañana, en donde conoceremos todo un mundo de soluciones digitales que están dando que hablar para mejorar la experiencia de cliente y prevenir el fraude, por mencionar algunas de las presentaciones. Y la del día jueves va a estar destinada a abordar los desafíos y oportunidades para el mundo del riesgo, el crédito y la cobranza en la economía digital. Así que todavía están a tiempo, todavía se pueden inscribir en las cuentas de LinkedIn de Equifax Perú, de Equifax Chile y de Ecuador. Así que yo me despido de esta primera jornada. Ha sido un placer acompañarnos a todos y nos vemos mañana. Chao, chao, que estén muy bien, que tengan un buen día. Why do we do what we do? Answering this fundamental question drives us all. Why do we exist? Why do we go to work every day? Does what we do matter? Knowing why brings purpose and meaning to our actions, as individuals and as a company. So, what is our collective purpose at Equifax? We talk to you, our customers, people around the world. And we heard how we help people attend university, start a new job, buy a new home, purchase a car, and even start a new business. From their first financial transaction to fulfilling their dreams of retirement, Equifax is helping people live their financial best.